Bienvenidos a este espacio de la 17ª Capacitación de Mercociudades, Ciudades del Cuidado, Herramientas y Experiencias. ¿Se escucha bien en sala? Les decía, bienvenidos a este espacio en el marco de la 17ª Capacitación de Mercociudades para formulación de proyectos regionales y temáticos. Hemos acordado con algunas organizaciones que trabajan con mercociudades sobre este tema, este espacio de reflexión conjunta sobre ciudades del cuidado. Ustedes saben que Mercociudades ha priorizado este eje temático a partir de la última cumbre de Mercociudades, pero es un trabajo que ya se venía realizando, donde tuvimos un trabajo de consultoría con el apoyo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y el aporte de Flaxo Chile, donde estuvimos justamente conociendo la realidad de las ciudades de nuestra región sobre políticas de cuidado. En ese sentido, Mercociudades aprobó en su última cumbre un compromiso con los cuidados y se trata justamente de trabajar junto a los gobiernos locales para apoyarlos, alentarlos a generar políticas públicas de cuidado. Para eso, Mercociudades está llevando adelante una estrategia y en este sentido trabaja con sus aliados, Flaxo Chile, y vamos a tener a CIDEU. Estamos presencial, más de 25 ciudades hoy aquí en el Parque Tecnológico de Itaipú, Itaipú Binacional, en donde tenemos representantes de 7 países y hemos convocado también a la participación virtual de otras ciudades que quisieran estar trabajando junto a nosotros en este espacio. Vamos a tener la presentación de Flaxo Chile, de CIDEU, y estamos esperando que se conecten, si ya no lo han hecho, ya veo a Rosario ahí, la experiencia de Santiago de Chile y de Rosario, 2 ciudades que han trabajado justamente en políticas de cuidados en cada una de sus ciudades. Yo hago la presentación, después le voy a dar a Mariela Couto, de la Secretaría Técnica Permanente, quien va a hacer la coordinación del panel. Una vez que finalicemos las presentaciones, habrá sí la posibilidad de preguntas, aportes de cada uno de los que esté en sala y también de quienes están participando por Zoom, que también agradecemos y le damos la bienvenida. Para comenzar, vamos a tener un panel que está integrado por Paula Fortes. Paula Fortes es la directora del área de envejecimiento y cuidados de Flaxo. Ella es trabajadora social con más de 25 años de experiencia profesional y laboral, con formación en gerontología, procesos colaborativos y gerencia de servicios sociales y de salud. Es experta en políticas públicas con foco en cuidados y tiene un amplio y largo currículum que ahora yo no voy a leer. También vamos a tener a Laura Pérez, la secretaria general de CIDEU, ella desde 2015 hasta este año concejala en el Ayuntamiento de Barcelona, responsable de políticas feministas, entre otras, ha liderado el diseño y la puesta en marcha de servicios de cuidados en la ciudad, así como herramientas de urbanismo centrado en la vida cotidiana. Así que vamos a tener una organización como Flaxo Chile y una red amiga como es CIDEU. A ambas les damos desde ya el agradecimiento. Y también las experiencias de las ciudades de Santiago de Chile, en la persona de Rosario Olivares, la encargada justamente de Relaciones Internacionales y de esta temática. Y vamos a tener la presencia también de Rosario, Argentina, a Lucas Raspal, que es el subsecretario de Desarrollo Humano. Estas son las 4 presentaciones que vamos a tener en esta jornada, para luego sí hacer una ronda de aquellos que quieran preguntar, aportar, reflexionar para avanzar en esta línea de trabajo que nos ha marcado Mercociudades. Así que bienvenidos, bienvenidas, gracias por atender esta convocatoria, como siempre, y yo le doy la palabra a Mariela para que coordine este panel. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos.
Bueno, vamos a comenzar sin más, como decía Jorge, con la presentación de Paula Fortes, un poco con la idea de saber de qué hablamos cuando hablamos de cuidados, de nivelar información, de comprender de qué se trata esta temática. Así que sin más, le voy a dar la palabra a Paula. Paula, bienvenida. Muchas gracias, Mariela. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Quiero partir como Flaxo Chile agradeciendo a Mercociudades esta oportunidad de colaborar en conjunto en esta tarea tan universal, tan esencial y tan individual que son los cuidados, tan esencialmente humana. Creo que primero quiero felicitarlos porque de verdad el trabajo que desarrolla Jorge y Mariela merece un especial reconocimiento. Desde la cumbre de noviembre del 22 han ido encaminando este trabajo no solo a través de los hallazgos, sino hoy día a través de la formación. Y eso es muy importante porque no solo queremos conocer, sino que queremos conocer para actuar y queremos actuar de una manera concertada y por lo tanto este encuentro formativo, ¿no? Cuidados y desarrollo urbano, experiencias locales, ciudades de cuidado, es decir, cómo de alguna manera transversalizamos en una nueva manera de entender la ciudad el tema de los cuidados. Dicho eso, yo voy a pasar por algunos temas conceptuales, pero también con algunos temas de desafío. Creo que como Flaxo Chile hoy día tenemos una tremenda oportunidad porque estamos mirando tres niveles. Uno, el de las ciudades y las comunas, otro, el de las regiones como nivel intermedio y otro a nivel global de los países. A nivel universal, los cuidados empiezan a posicionarse en la agenda y empiezan a posicionarse en la agenda porque, y digo a posesionarse, porque finalmente han estado siempre presentes. No habría podido esta sociedad avanzar en materias productivas o de otro tipo si no hubiesen distintas redes y especialmente la familia, si no se hubiese hecho cargo de esto que llamamos cuidado. No habría sido posible porque finalmente no estaríamos los que estamos acá, no habría una niñez protegida para que pudiera crecer, no habría una sociedad que se hace cargo de las personas enfermas, de las personas con discapacidad y hoy día menos que nunca con el envejecimiento. Pero esto tan esencial que ha estado sustentado en la familia, hoy día nos plantea una crisis fundamental y nos dice que hay que buscar una forma diferente de hacerlo. No porque la familia no pueda seguir actuando, pero claramente no actuando de la misma forma. Y nos llama a una reflexión profunda de cómo hacerlo en distintas formas. Porque si bien los europeos, en la lógica de sus estados benefactores, fueron desarrollando posguerra una política de protección social sustentada en derechos a través de los pilares tradicionales de la seguridad social, la educación, la salud, etc., fueron construyendo un nuevo pilar que era el de los servicios sociales. Hoy día, post pandemia, se encuentran en el desafío de repensar y de reformular cómo venían haciendo las cosas, en código de cuidados, en código de autonomía, en código de derechos. ¿Por qué? Porque ha quedado en evidencia que hay muchas cosas que merecen ser repensadas en materia de servicios de cuidado y en materia de articulación social y sanitaria. En el caso de América Latina, con un envejecimiento mucho más acelerado, nos enfrentamos nuevamente a la complejidad de distintas problemáticas interactuando en el mismo momento. Y con certeza las agendas nacionales, sobre todo post pandemia, se ven tensionadas para actuar en materia de cuidado. Ahora, ¿desde dónde se actúa en América Latina? Bueno, nosotros estamos a puertas de desarrollar políticas de cuidado que se están desencadenando desde distintos niveles. Desde las voluntades nacionales, no sin temor respecto de lo que implica en materia presupuestaria la definición o el explicitar la voluntad de una política pública, a nivel regional por las demandas que plantean los territorios y las ciudades respecto a herramientas de fortalecimiento, y desde lo local específicamente desde las demandas que plantean los territorios específicos. Desde la voluntad de intervenir por ser la entidad más cercana y, por cierto, desde la precariedad que a veces se tiene en materia financiera.
Dicho eso, tenemos una oportunidad única en la construcción de una nueva política, donde tenemos que ser capaces de mirar las experiencias desarrolladas, los marcos teóricos que nos puedan orientar sobre todo a poder conducir este diseño de política en formato de derecho y en no replicar los errores que se han cometido con otras políticas donde suelen perder los viejos y las mujeres. Dicho eso, voy a dar inicio a la PPT. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidados en las ciudades? Yo quiero hoy día con ustedes reflexionar no solo en materia de conceptos y no solo en materia de los hallazgos de la consultoría que se hizo a distintas ciudades de Mercociudades, sino básicamente en el desafío de los cuidados que hoy día representa para el mundo y para América Latina. Ya lo decía, para los que ya han avanzado en materia de políticas públicas en cuidado, Paula, ¿qué? ¿me escucha? Que no se está viendo la presentación. ¿Te anima? Ay, a ver. ¿La ¿Ahí? compartiste? Sí. A ver, espera un poco. ¿Eh? A ver. A esperar un poquito Qué para raro. poder Espera un segundito. Al compartir. tiro la abro. ¿Ahí? A ver, ahora sí. Si puedes, en campo pantalla completa. ¿Ahí sí? Ahora sí, perfecto, perfecto. Mil Continúa disculpas. nomás. No, por favor. Bueno, tal como decía, ¿no? La necesidad de avanzar en materia de replantear, reformular lo que hacemos en cuidado, pero en códigos de derecho y de autonomía. Es muy interesante mirar hoy día el fenómeno europeo, porque post-COVID hay distintos modelos, por ejemplo, los modelos de institucionalización que están en profunda reflexión, transitando a que este modelo que era la residencia, por ejemplo, hoy día puede abrirse en una matriz de diferentes modelos en la medida que reconoce el interés de las personas a envejecer de manera más, digamos, doméstica, más común, más de su propio espacio, va a envejecer en su propio espacio donde ha vivido el resto de su vida. Esto es muy interesante porque tiene que ver con la autonomía y la satisfacción y las preferencias de la persona. Y a nivel de América Latina, como yo decía, es la necesidad de generar herramientas nacionales, regionales y locales de cuidado. Esto también porque al apalancarse distintas voluntades en distintos niveles, se están desarrollando acciones. A nivel nacional, definiciones de avanzar en sistemas, de articular lo que se tiene y de ir definiendo nuevas ofertas. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la oferta en materia de cuidado es muy reducida, pero también está muy parcelada. A nivel regional ya lo mencionaba respecto de herramientas que permitan a las localidades el fortalecimiento de sus iniciativas. ¿Por qué? Porque lo local está muy cercano al individuo, el espacio más vinculante y es capaz de percibir dónde está la necesidad, la urgencia y también dónde está la potencialidad, porque cuando hablamos de cuidado, no solo hablamos de una billetera mágica que vaya a entregar servicios de cierta calidad, hablamos sobre todo de un modelo de cuidado que además es coincidente con las preferencias de las personas, que tiene que ver con cómo activo una comunidad para fomentar la democratización del cuidado. ¿Democratización del cuidado entre quiénes? Entre géneros, obviamente. Las mujeres hemos cargado con el tema del cuidado primero por una carga cultural, ¿no? Las mujeres tenemos a los hijos, criamos, entonces, ¿qué mejor que ellas para cuidar? Y después, bueno, también por características socioeconómicas de los modelos, las mujeres cuidan porque en términos generales el costo-beneficio o el costo-pérdida respecto a que cuide otro miembro del hogar o un miembro masculino, es mayor y por lo tanto, ¿quiénes cuidan? Las mujeres. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de desmedro respecto a los hombres en materia del mercado del trabajo. Las mujeres, entonces, es importante que entremos a nivelar. ¿Por qué? Porque además cada vez hay menos mujeres, y aunque quisieran las mujeres y fuera una opción, que no lo es,
pero aunque quisieran, tampoco podrían. ¿Por qué? Porque la familia se ha ido reduciendo, hay menos miembros. Y no es que la familia no quiera cuidar. Mi experiencia de trabajo con familias en general es que quieren cuidar a sus miembros. El problema es que no pueden hacerlo en las características que tienen hoy día de la reducción en materia de sus miembros y en materia de las demandas. También redistribuir entre la familia y el entorno comunitario. ¿Cómo pasamos de que este problema de la dependencia o de la necesidad de cuidado es un problema solo de los incumbentes? No, esto no es solo un problema del que necesita cuidado o del que lo presta, es un problema al territorio. Entonces el territorio tiene que verse involucrado con esta familia, cosa que en la tendencia natural actual no ocurre, más bien hay un aislamiento de esa familia. Pues en esa interrelación hacia donde queremos ir, es una familia que se relaciona con el entorno comunitario y con distintas redes para poder establecer una relación mucho más protegida frente al mercado y frente a la voluntad del Estado. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo una transición demográfica por el aumento de la esperanza de vida que tiene ciertas características en América Latina. Primero, es mucho más acelerada. Yo siempre digo que el tiempo que le llevó a Francia, que fueron 130 años, transitar de un 7% a un 14% de población mayor de 65 años, América Latina lo está haciendo en menos de 50 y en el caso de mi país, Chile, en menos de 36. Es decir, estamos transitando demográficamente, pero a una mayor velocidad. Y hay otra característica, el segmento que más crece proyectado es el segmento mayor de 80. Y con eso, sin lugar a duda, la presencia de mayor escenario de dependencia. Este envejecimiento de la población, que claramente es un logro social, se ve opacado por la cantidad de años de nuestra población de vejez en precaria situación, es decir, la cantidad de años ajustados por discapacidad que vive cualquier latinoamericano. Y para eso profundizar en qué, en los determinantes sociales de la salud que claramente nos explicitan que envejecer no es lo mismo en distintas situaciones y por lo tanto la calidad de vida superando los 65 años también adquiere un perfilado diferente. Hay un aumento de las enfermedades crónicas y las limitaciones funcionales, que no sería un problema en sí mismo, porque finalmente las enfermedades crónicas están estrechamente relacionadas con el envejecimiento, pero que se transforma en un problema porque tenemos un modelo de salud todavía centrado en una epidemiología de la infección. Y claramente una de las demandas importantes es que se empiece a fortalecer todo lo que es las enfermedades crónicas, el manejo de ellas y un modelo de salud que se centre en la funcionalidad. Es decir, hemos logrado dentro de nuestro modelo de salud mayor cantidad de años, necesitamos entonces darle calidad a los años. Los cambios en la división sexual del trabajo y nuevas configuraciones sociofamiliares. Bueno, ¿para qué explayarme en eso? Yo creo que está bastante claro que está marcado por la incorporación de las mujeres en el ámbito del trabajo y lo que ello implica. Como digo yo, es lo mal que negociamos las mujeres. Salimos del espacio doméstico, pero no negociamos la carga de responsabilidad en lo doméstico. Entonces hoy día cargamos con mucha responsabilidad en lo doméstico y además la responsabilidad en el mercado formal del trabajo. Cuidando niños, cuidando personas enfermas, cuidando personas mayores dependientes y a veces cuidando a un caballero que no está muy enfermo, pero que aparenta ciertas características dependientes. Tenemos una escasa oferta de dispositivos de cuidado público y privado. ¿Para qué voy a profundizar en calidad? Yo creo que eso quedó bastante en evidencia en el marco del levantamiento de información de las ciudades. No solamente una oferta escasa, sino casi nulos estándares de calidad asociados. Y ahí América Latina está al debe a nivel nacional, porque cuando hablamos de la diferencia de los niveles y la necesidad de articular entre ellos, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que es fundamental que cada uno se aboque a las tareas que le corresponden. Y hay ámbitos como el de la normativa que promueva calidad, que es un ámbito nacional al cual se está al debe. Escasa oferta de dispositivos de cuidado y fragmentación de la misma,
y además una oferta de cuidados que no ha sido necesariamente reformulada en materia de derecho. Se mantiene además la feminización del cuidado, y ese es un tema clave para el diseño de políticas, porque no podemos hacer una política que busca que la mujer salga del espacio familiar precario del trabajo en cuidado y hacer una política de formalización del cuidado donde es finalmente también una mujer la que se desempeña en el ámbito del cuidado en condiciones precarias. ¿Por qué? Porque el cuidado en las condiciones actuales genera pobreza en las mujeres, y no solo en las mujeres, sino también en su entorno familiar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidado? Aquí yo les pongo una definición que nos gusta a nosotros porque lo suficientemente amplia para que cada uno pueda precisar dentro de esa definición el ámbito de competencia en el cual quiere intervenir. Nosotros hablamos que el cuidado engloba tanto las labores remuneradas como no remuneradas, atendidas a dirigir, dirigidas a atender las necesidades significativas de las personas como niños, niñas, adultos mayores y aquellas personas con dependencia o discapacidades que requieren apoyo. El cuidado debe ser comprendido como acción relacional y de doble faceta en la que se reconoce como un derecho al que se puede acceder, así como una función esencial de proveer atención. ¿Por qué una definición amplia? Porque sin lugar a dudas, cuando uno quiere establecer un modelo de intervención, que es un poco lo que ustedes van a trabajar cuando empiecen a diseñar sus proyectos, a formular sus proyectos, se van a hacer cargo de un ámbito del problema de los cuidados. Y entonces cuando tengan que definir cuidado, tendrán que bajarlos al ámbito específico en el cual ustedes tienen que actuar. Si es cuidado formal o es cuidado informal, si es cuidado de largo tiempo, si es cuidado temporal, y las distintas categorías que van surgiendo de las distintas definiciones. Sin lugar a duda, hoy día, si miramos la realidad social y de las ciudades a las cuales revisamos, vemos que en materia de cuidado de infancia hay un gran avance. Y ahí el cuidado empieza a toparse con el tema de la educación. Es decir, muchos de los servicios orientados a cuidado, como específicamente el mundo preescolar o en el ámbito de la salud, la primera infancia, se han ido desarrollando en la lógica de lo preescolar, de la educación y en la lógica de la salud. Entonces, generalmente observamos que las ciudades son más robustas para enfrentar el tema de la infancia, lo que no quiere decir que el tema esté resuelto, pero sin lugar a duda, cuando miramos los distintos grupos del cuidado, es ahí donde vemos más musculatura. ¿Dónde vemos menos musculatura? En materia de discapacidad y en materia de personas mayores. Es por eso que generalmente hablamos de cuidado y de repente empezamos a hablar de cuidados de larga duración. ¿Y qué son los cuidados de larga duración? Se refieren al apoyo que algunas personas requieren por un periodo extendido de tiempo o de forma permanente para realizar las actividades cotidianas de manera autónoma. Actividades de la vida básicas de la vida diaria o actividades instrumentales de la vida diaria. Y cuando hablamos de cuidados de larga duración, ¿de qué estamos hablando? De dependencia. Y la dependencia tiene que ver con la autonomía y en base a eso se determinan los niveles de la misma. Pero si pudiéramos resumir, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que uno es dependiente cuando requiere de la ayuda de un otro humano, para el desarrollo de estas actividades básicas de la vida diaria, básicas, funcionales o instrumentales. Es reciente la instalación de los cuidados en la agenda pública. ¿Y qué nos llama? ¿Qué nos llama como requerimiento? Quizás en primer lugar mirar otras trayectorias para pensar la propia trayectoria con conocimiento y reconocimiento de la oportunidad que implica la comunidad de cuidados. ¿Qué quiero decir en esa frase tan rebuscada? Quiero decir que tenemos que mirar lo que han caminado otras sociedades más avanzadas, al otro lado del océano, pero también en nuestro continente. Tenemos que mirar esas trayectorias de negociación, por ejemplo, entre los sectores sociales y salud y hacienda. Tenemos que mirar qué cosas han funcionado en esa negociación para dar salida,
qué proyectos intervinientes en materia de cuidado se han descolgado de trabajo, de salud, de desarrollo social, de vivienda. Tenemos que ver de qué manera ponemos en la agenda el tema de cuidado y en el convencimiento de que cuando en la agenda se instala el tema del cuidado, genera externalidades positivas en cada uno de los sectores. Tenemos que ser capaces en el espacio local de implicar a la comunidad y de que esa comunidad implicada en cuidado permita una oportunidad también para temas que suelen copar las agendas territoriales, como el tema de la seguridad social o como el tema de la salud. Pues bien, los cuidados son un elemento que transversalizado fortalece el desarrollo de otras políticas y por lo tanto cuando queremos avanzar en cuidados tenemos que ser capaces de mostrar los otros elementos que benefician en otros ámbitos, generación de empleo, disminución de inseguridad territorial, etcétera, etcétera. En segundo lugar, requiere conocer lo que otros han hecho, experiencias exitosas y errores. Y en eso se basa esta formación que está desarrollando Mercociudades con ustedes. Hagamos lo que venimos haciendo bien, hagámoslo mejor. Es decir, revisemos lo que hacemos en clave cuidado y compartamos lo que hacemos en cuidado en clave de compartir estas exitosas experiencias. Pero también implica requerir datos. En la consultoría, en el levantamiento de datos de las ciudades nos encontramos con esa gran carencia. Y el tema de los datos es fundamental. En Chile ha sido la experiencia, por ejemplo, de Renca, ha sido determinante respecto de la voluntad de su alcalde en su momento de decir, bueno, yo parto en esto, pero lo primero que hago es recopilar la mayor cantidad de información. ¿Para qué? Para que yo no tenga que actuar a ciegas. Y entonces, ¿qué es lo que aparece como una de las necesidades urgentes? Poder compendiar la mayor cantidad de datos que nos permita actuar. Y dos, en el momento que estamos actuando en cuidado, que nuestras intervenciones en cuidado recojan a su vez datos permanentes que nos permitan ir reformulando esto. ¿Por qué? Porque esto es una dinámica de aprendizaje continuo. ¿A qué me refiero? Lo peor que ocurre cuando uno se enfrenta a los temas de cuidado, el mayor obstáculo es el profesional o el técnico que cree que sabe. Porque como el cuidado tiene que ver con responder a las necesidades de otros o de otro, y en ese otros y otros hay tal diversidad, es necesario ser capaz de ser muy flexible para poder dar respuesta. Y en esa flexibilidad que genera respuestas específicas, ser capaz a su vez de recoger ese aprendizaje para un rediseño. Requiere de datos y de reconocer a los actores para planificar en conjunto. Esto es súper importante. Yo les decía, la familia quiere seguir cuidando, pero no va a poder seguir cuidando en las condiciones que está, requiere de otros. El primer otro inmediato es la comunidad, y esa comunidad también requiere ser escuchada respecto de cómo quiere ser cuidada. ¿Por qué? Porque tiene formas culturales que determinan no solo la necesidad, sino también los satisfactores. Y finalmente requiere algo que es esencial, que son recursos financieros, que serán más eficientes si se localizan en los microespacios, en los barrios. ¿Por qué? No porque sea más eficiente en sí invertir en el barrio, sino porque si somos capaces desde el barrio de construir con la comunidad, la inversión siempre vendrá a complementar ya los esfuerzos preexistentes. Y por lo tanto, además, se caracteriza por la cercanía de quienes cuidan y son cuidados. Es decir, cuando uno habla de devolver la autonomía, también tiene que concentrarse en cómo te devuelvo la autonomía de ser sujeto en tu propio desarrollo. ¿Qué hablamos de cuidado? ¿Qué nos apareció en la consultoría? Bueno, falta generalizada de información sobre aspectos relacionados con el sistema de cuidado en las ciudades. Ahí otro elemento, falta de información y además muy poca coordinación con los niveles supranacionales, sectoriales o federales, etcétera, que permitieran un trabajo conjunto a este respecto en normas, en información y en otro. En las distintas ciudades existe diferencia de comprensión del cuidado. Aquí hay otro componente re importante, formar en cuidados a los equipos que van a trabajar en la materia. Es interesante cuando uno ve los resultados que provoca
la instalación de aprendizaje basales, conceptuales, pero que permitan la unificación de un lenguaje que da el salto cualitativo respecto a una comprensión conjunta y por lo tanto a diseños conjuntos con más convencimiento. La elaboración de políticas de cuidado tiene un origen distinto según las realidades locales de las distintas ciudades. Algunas parten con fuerza en materia de infancia, otras circunscriben la infancia a ámbitos nacionales y desarrollan mucho más lo que tiene que ver con la salida de salud y discapacidad. Otras se concentran básicamente en materia de mayores por enfrentar un nicho que ninguna otra instancia pública abordaba. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, una cosa bien obvia, que cuando queremos hablar de políticas cualquiera sea en América Latina, las realidades son muy distintas por la estructura de cada uno de los países y sus divisiones internas. Pero ¿a qué nos aproxima esto? A que si tuviéramos que hacer un rasado, vemos que hay un desarrollo inicial importante en políticas de infancia y unos bastante posteriores en materia de discapacidad y mayores. Es por lo tanto que podríamos decir que hay un cierto nivel en cuidados temporales y hay un nivel muy bajito en cuidados de largo plazo, que nos lleva, por cierto, a prender la ampolleta y decir, uy, aquí lo sociosanitario se hace fundamental. ¿Y qué nos habla de la población con dependencia? Bueno, la importancia de implementar políticas orientadas separadas, es decir, segmentadas a la dependencia leve, moderada y severa, y por sobre todo a la prevención de la dependencia. Si el día de mañana tuviéramos la suerte de contar con todos los recursos para cubrir toda la demanda en dependencia, que probablemente nunca ocurra, nos veríamos también en la obligación de establecer mecanismos que permitan prevenir los episodios de dependencia. Es decir, mientras el territorio pueda desarrollar dispositivos de cuidado, ese mismo territorio tendrá que articular todo lo que es salud primaria para una detección temprana y un buen manejo de patologías crónicas como la diabetes, la hipertensión, pero también elementos fundamentales de poder apresurar cierta atención secundaria de nuestros vecinos y vecinas, por ejemplo, cuando hablamos de patologías como la catarata. La catarata es una patología que la mayoría de nuestros países es la segunda o la tercera causa de ceguera, es decir, produce dependencia inmediata, y estamos hablando de una operación que bordea los 300, a ver, serían 300, sí, pero en dólares. Bueno, usted, bueno, los $300, claro, los $300. Un poquito menos el cambio, pero por aproximar. ¿Qué hallazgos y desafíos en términos generales nos plantean las conversaciones con las ciudades de Mercosur? A nivel macro, la oportunidad de que los cuidados se instalen en las agendas nacionales, sectoriales y locales. La importancia de interconectarlos para establecer los niveles de actuación de cada uno. Lo vengo diciendo desde el inicio de la presentación. Hay una oportunidad para el nivel nacional en el desarrollo de una política que centre su accionar en el microespacio. Y esa oportunidad, por supuesto, que se va a enfrentar a las amenazas naturales del centralismo. Sin embargo, el convencimiento respecto de la eficiencia del gasto y el convencimiento respecto del sentido esencial de un modelo de cuidado que restituye autonomía debiese llevar a un diálogo mucho más cercano con los actores locales para avanzar desde lo nacional, lo regional o lo local. A nivel micro nos llama, por cierto, a articular territorios, las necesidades y las oportunidades comunitarias, los distintos actores, las redes y servicios con recursos que respondan a los intereses de los grupos objetivos sin excluir a los grupos objetivos. Pero entendiendo que el cuidado no es solo de los incumbentes, sino que es de todo un territorio si queremos efectivamente que el cuidado florezca en una mayor seguridad ciudadana y en algo que es fundamental para América Latina, que es la cohesión social. Una cohesión social que hoy día se ve muy en desmedro a raíz de la falta de confianza.
Es por eso que la construcción de una política de cuidado es una oportunidad política, en especial para el mundo progresista, como no se había tenido desde el inicio de las discusiones sobre protección social. Ciudades de cuidado, ¿qué recomendar? Vamos ahí. Fortalecer la valoración del espacio local como eje articulador de políticas de cuidado. Lo saben ustedes mejor que nadie. Y la implementación local de los servicios de cuidado. La verdad es que mi experiencia investigativa y de trabajo público en esto, en este punto, no da duda. El mejor programa es el que se hace en el microespacio. A pesar que el nivel nacional pueda tener mayores competencias profesionales que el espacio local, el mejor programa se hace en el microespacio. Recomendamos fortalecer el sistema de información de todas maneras, pero además un sistema de información, como digo yo, que se nutra en sí mismo. La georreferenciación, chicos, aquí es fundamental. El poder mirar el territorio en clave cuidado, con los servicios, con las demandas, qué sé yo, y de qué manera al instalar la variable cuidado somos capaces de ir mirando otras problemáticas como la seguridad ciudadana, como la vulnerabilidad social, etc. La implementación de sistemas de cuidado integrado que tengan en cuenta la importancia de construir comunidad y su impacto en la calidad de vida de las personas y en variables de seguridad, lo dije. Y, por cierto, conocer las inequidades existentes y fíjense en esto de las preferencias. En el último estudio que estuvimos realizando nosotros, cuando se le preguntan a las personas mayores ¿qué tipo de servicios quieren? Bueno, por supuesto, servicios accesibles, que estén a un tiempo de distancia adecuado del lugar donde uno vive para que pueda llegar con facilidad. Y aquí viene lo interesante, intergeneracionales. Los mayores no quieren solo servicios para mayores. Y eso es un golpe de cátedra a lo que se viene haciendo respecto de servicios por guetos, servicios para jóvenes, servicios para mayores. El concepto comunidad hoy día parece que se ve fortalecido en la medida que le incorporamos el elemento intergeneracional. Recomendaciones, buscar formas que garanticen la sostenibilidad de los sistemas de información. Yo apunto aquí y recomiendo la georreferenciación. Hay experiencias interesantes en esto, no es compleja, hay herramientas, hoy día hay herramientas no solo que hay de esas que se compran, sino de otras que están disponibles también que se pueden usar, y si todos nos empezamos a convencer de esta herramienta, se va actualizando de una manera mucho más dinámica, y por lo tanto aquí el tema de la información también tiene que ir con la formación de los equipos que elaboran con ustedes. Respecto a la población en situación de dependencia y sus prestaciones asociadas, se recomienda definir líneas de transferencia, ya sea financieras directas y permanentes, para implementar políticas orientadas a la prevención y atención de la dependencia. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que lo que nos manifestaron los alcaldes en general, algo que hacía mucho énfasis la alcaldesa de Peñalolén, era tener líneas permanentes, como lo que se ha logrado con salud en algunos países donde hay un traspase de un per cápita por individuo para ciertas tareas. Lo mismo se piensa respecto de una relación con el nivel regional o nacional, donde el sector baje un per cápita que permita ya no solo la generación de programas, porque América Latina está agotada en el modelo de los programas, sino la generación de servicios que se instalen más en el inconsciente colectivo como una prestación permanente que no se suspende con el término de un programa, sino que se legitima en su accionar permanente en el territorio. Se destaca la importancia de llevar a cabo una transformación cultural en las ciudades a través de la implementación de la política del cuidado. Por eso, cuando uno dice es importante formar, es importante informar. Tenemos una sociedad que está acostumbrada a lidiar sola con el cuidado. Hoy día, en la medida que sus gobiernos locales empiecen a desarrollar iniciativas,
algo va a ir pasando, pero hay que contar esta buena nueva desde el fundamento esencial de la buena nueva, del sentido profundo que tiene la buena nueva, que tiene que ver con la mujer, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con un modelo de desarrollo económico, que tiene que ver con un enfoque. Fíjense que cuando Mercosiudades recoge esto, lo recoge desde el Pacto por el Futuro, que es una de las declaraciones más profundas y hermosas que a mí me ha tocado leer, donde dice en sus conclusiones, las ciudades, después que hacen un diagnóstico exhaustivo de la situación, por ejemplo, de desarrollo de los objetivos de desarrollo del milenio, hace un énfasis y dice, la tarea que se nos viene es el cuidado del medio ambiente y el cuidado de las personas. Y muchas localidades ya hablan del cuidado del medio ambiente, pero ¿por qué cuidamos el medio ambiente? Los cuidamos también en base, en clave humana. ¿Y qué mejor que cuidar en clave humana entonces desde este espacio? Y eso significa empezar a informar, a transmitir este sentido. Es decir, cada programa o acción que se haga que impregnen respecto de la información. Hoy día van a ver ustedes experiencias de distintas realidades. Recojan eso, llévenlo en el análisis profundo de lo que están haciendo y sepan que en este ejercicio no están solos y se está trabajando en distintos niveles. Y los niveles nacionales están hoy día también pensando en el desarrollo del sistema, pero la oportunidad que tenemos es mostrarle el camino desde lo local. Va a ser mucho más difícil que un ministro de Hacienda decida una partida nacional sectorial en materia de cuidado que la posibilidad de definir partidas territoriales en torno a esto. Yo soy una convencida que lo local va a generar el cambio y bueno, esperemos que sean ustedes los propulsores de ese mismo cambio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula. La verdad que nos dejaste con un montón de conceptos, espero que podamos aprovecharlos. Yo solo recalco el tema de la democratización del cuidado y el repensar. Creo que es un momento para repensar, ya lo veníamos hablando en esta capacitación en diferentes ámbitos y con diferentes temas. No quiero alargar mucho más, solo decirles que tenemos una publicación que fue parte de este estudio que se hizo, que está colgada en la página web de Mercosiudades, o sea, para todos aquellos que quieran consultarla y ver estas conclusiones y todo este trabajo que hicimos con Flaxo Chile a través de Paula. Ahora entonces vamos a pasar a Laura Pérez, secretaria general de CIDEU. Le vamos a pedir a Laura que hable un poco despacito, porque tenemos a gente de Brasil que si no comprende mucho lo que estamos hablando en español. Así que bueno, Laura, es tuyo el momento. Adelante. Muchas gracias, un saludo, buenas tardes, noches ya en la ciudad de Barcelona. Y nada, empiezo con un agradecimiento y con una advertencia, una de cada. Agradecimiento por la invitación, también por el trabajo que está haciendo Mercosiudades, que nos nutre también a otras redes, en este caso como secretaria general de CIDEU. Estamos especializados en temas de planificación estratégica, urbana, diseño urbano, pero coincidimos en líneas de trabajo y creo que no es casual que una de las líneas en las que coincidimos sea en la elaboración, en el pensamiento, en la reflexión sobre cómo incorporar la mirada de los cuidados a nuestras ciudades. La advertencia es que es hora de cenar, que tengo 2 criaturas y que pueden aparecer en cualquier momento. Yo he pactado con ellos que me den 15 minutos, vamos a ver si se puede cumplir. Vamos a empezar, voy a compartir también una presentación que va a ayudar a que sigan. Creo que, bueno, me avisan, a alguien veré que me diga que ya se ve, Mariela, perfecto. Bueno, un poco lo que me pedían Jorge, Mariela, cuando me plantearon esta formación, era que aterrizara en una aproximación desde pues, la especialización que tenemos de CIDEU, que es la planificación estratégica urbana, el diseño urbano, y a sabiendas de que tenía a alguien como Paula Fortes antes, pues me pareció que podía preparar una presentación ya bastante ajustada, ya que
el marco conceptual pues, es coincidente con Paula y además pues, lo ha hecho maravillosamente y de una manera más extensa de lo que pueda hacer yo. Yo aportaba esta por escoger, ¿no?, de todo el pensamiento, de la teoría, de la reflexión que se ha hecho, de un paper que prepararon mujeres migrantes, trabajadoras en el ámbito doméstico y de los cuidados, que básicamente hablan de cuidado como esas actividades que se hacen para dar respuesta a las necesidades de las personas, ¿no?, pero de las necesidades físicas, de las psicológicas y de las emocionales. Y son actividades que, como decía Paula, se pueden dar en la economía formal o informal, de manera remunerada o no remunerada, en la esfera privada y en la esfera pública. Y aquí entro, ¿no?, también mencionando lo que decía Paula, sobre todo en el ámbito de la infancia, a menudo con profesionales, con escuelas infantiles, 0-3, diferentes sistemas de cuidados para la infancia. Y hay 4 al menos clasificaciones de qué implica eso, ¿no?, en la práctica. Bueno, cuando cuidamos, ¿no?, porque a veces incluimos dentro del cuidado otros conceptos que son interesantes, que pueden ser relacionados pues, con el medio ambiente, con el entorno, pero cuando hablamos de cuidados en esta materia o a la hora de elaborar la política pública en este sentido, hablamos, uno, de la interacción con la persona a la que cuidamos, por lo tanto, tenemos que atenderla, la tenemos que acompañar al hospital, la vamos a levantar por la mañana, alimentar, bañar, vamos a proveer la casa de todo lo que se necesita para hacer estas actividades, ¿no? Ese trabajo de la camisa no sale planchada del armario, hay que plancharla para que llegue al trabajo en perfectas condiciones, hay que poner la lavadora, hay que comprar la comida, etcétera, etcétera. A mí me gusta incorporar los autocuidados porque a menudo el hecho de no velar por el propio bienestar, ¿no?, de cuidar a otra persona y no hacerlo con una misma, pues tiene un impacto sobre la salud y sobre el bienestar de las personas que cuidan. Y el último, que es uno de los temas más invisibles, es lo que nos ocupa en la cabeza pensar, organizarnos en los cuidados. Bueno, mañana por la mañana tengo que acercarme primero a dejar al niño al colegio, de camino compraré la verdura, pero la pescadería está cerrada porque es lunes, qué sé yo, ¿no? Como toda la organización, el calendario de visitas al médico, bueno, una serie de trabajos que son mentales, pero que obviamente también tienen una carga mental. Entro a la materia, entro a la planificación urbana, lo voy a hacer básicamente con 3 ejes, voy a intentar profundizar un poco en el diagnóstico que hacemos desde CIDEU, aportando también mi experiencia en Barcelona, el objetivo de por qué vamos a hacer este trabajo, por qué en la planificación, en el diseño urbano vamos a poner el foco en los cuidados, y para acabar con algunas líneas de trabajo, soluciones, bueno, un poco esa mirada hacia el futuro. ¿Por qué poner el foco? ¿Por qué es importante que la planificación y el diseño urbano pongan el foco en los cuidados? Primero, porque hay experiencias, las cotidianas, las del día a día, de las personas que cuidan y de las personas que son cuidadas, que tienen un impacto tremendo el entorno construido. El entorno construido es la ciudad en la que vivimos, en la que hacemos las actividades, los servicios a los que tenemos acceso. Es que estamos muy marcados por lo que nos rodea. Realmente el hacer la actividad de cuidados o el ser cuidado en un entorno hostil va a generar pues, una inversión de tiempo superior, un desgaste mental superior y por lo tanto va a haber una dificultad en la actividad de los cuidados. Pero es que ese entorno construido, esa ciudad que tenemos ahora mismo, que tocamos, que disfrutamos, que vivimos, responde históricamente a una priorización. Se priorizó en la planificación estratégica y no fue hasta los años 70 donde algunas académicas, urbanistas, académicas feministas dicen, un momento, que la ciudad se ha pensado desde una óptica determinada. Vamos a darle la vuelta, vamos a pensarla desde otro lugar. La ciudad, como la entendemos, la planificación urbana, tal y como se ha desarrollado en las últimas décadas, básicamente ha impactado y ha profundizado la división de roles de género. El ámbito de lo público y lo privado, cuando trabajas en planificación estratégica, ves un constante. Es un constante, es un foco, digamos, de profundización de las desigualdades, entendiendo que los roles de género todavía nos mandan a las mujeres a casa, y lo exagero, digamos, o lo explico de esta manera un poco
jocosa, digamos, desde luego con toda la crítica, pero la mujer en lo privado, la mujer la que cuida, la mujer que se encarga de casa, bueno, y lo público es la esfera del varón o la esfera de lo masculino. Pero no es la única priorización, también cuando hablamos de perspectiva de género o de revisión de la perspectiva que ha tenido la planificación urbana, la mirada adulta ha estado por encima de la infancia. Y eso se ve muy claro cuando analizamos los espacios de juego en la ciudad, que a menudo se parecen más a los espacios donde los animales de compañía, los perros, van a hacer sus necesidades. Son espacios cerrados, espacios que están muy delimitados, espacios que están pensados para el control y la seguridad. Por lo tanto, una mirada adulta, la que piensa y delimita, porque, y esto va con el tercer punto, el vehículo privado se ha priorizado sobre otras formas de movilidad. Al final, al niño hay que protegerlo ¿de qué? Del coche, de los peligros, de un espacio urbano que entendemos que es hostil y no entendemos, pues esto, cómo sería la ciudad si la hubiera diseñado un niño, ¿no? O una niña. Probablemente sería una ciudad donde podríamos jugar en cualquier lugar, sería una ciudad con más naturaleza, no necesitaría un juego que le diga por dónde entrar y por dónde salir, metería el dedo en un árbol para tocar las hormigas, ¿no? Un poco esta idea de quién diseña la ciudad y cómo sería la ciudad si la hiciera la infancia. Desde luego estoy segura que tendría menos coches, porque el vehículo privado es el rey de la ciudad, es el rey de nuestras ciudades, como lo es la actividad productiva, el consumo sobre la reproductiva. Es una ciudad que se pensó desde lo productivo, desde el ir a trabajar y volver, sobre los valores, sobre las necesidades que tiene el ámbito reproductivo. Y también se pensó, y esta es la gran crítica de las académicas feministas de los años 70, se diseña desde una determinada clase social, se diseña, ¿no? Los arquitectos, los ingenieros, los urbanistas han sido históricamente hombres blancos, heterosexuales, no racializados, sin discapacidad, y por lo tanto han pensado la ciudad un poco a su gusto, ¿no? Una ciudad homogénea, una ciudad centralizada, con orden, y el orden yo aquí con muchas comillas, ¿no? De lo que entendemos que es el orden, tanto que muchas de nuestras ciudades cuentan con ordenanzas para limitar el comportamiento que es socialmente aceptado, ¿no? Que también esto entra en temas de planificación. ¿Cómo impacta el no haber mirado? ¿Cuál es el resultado, digamos, de ciudades? Bueno, aquí ven, ¿no? Hace poco, y antes lo comentaba con las compañeras en la red de Cideu, que un alcalde me comentó, no entiendo, cada vez tengo más tráfico y yo cada vez invierto más en carreteras. Y algunos de los que estábamos allí ya con años de trabajo en movilidad dijimos, es directamente proporcional. Cuanta más carretera, más coche. No funciona así, digamos, no es una cuestión de mejorar las infraestructuras viales para promover o facilitar la vida al coche, ¿no? Pero no solo. Los sistemas de transporte obviamente responden a estos patrones masculinos. Desde luego, si no se priorizan los cuidados, más tiempo le dedicaremos a movernos por la ciudad, ¿no? Una movilidad además que es diferencial, las mujeres que cuidan se mueven mucho más, van a más sitios, utilizan más el transporte público, también caminan más, y además, si son percibidos como espacios inseguros, pues obviamente no los vamos a utilizar. Una mujer, madre soltera, en un asentamiento que el centro, digamos, económico de la ciudad hay que coger 3 autobuses y los percibe como inseguros, pues probablemente se dedicará a la economía informal, ¿no? Cerca del asentamiento, perdiendo oportunidades laborales y perdiendo oportunidades de independencia económica. Pero no solo, la zonificación moderna ha profundizado también esta división por géneros del trabajo. El pensar la ciudad como zonas donde hay una actividad, ¿no? Tenemos la zona industrial, la zona en la que vivimos y la zona residencial. Esto la ciudad de Monterrey, por ejemplo, ha hecho un proceso de reflexión muy interesante de cómo llegar a de alguna manera equilibrar los usos, las actividades, acercar a las zonas residenciales las necesidades que van a tener de equipamientos, de actividad productiva, de oportunidades laborales. Esa segregación del espacio, ¿no? Ese pensar y diseñar la ciudad en espacios que cada uno tiene una función, más una infraestructura inadecuada, obviamente están suponiendo más dedicación, más energía para aquellas que se encargan de los cuidados. Esto tiene un impacto directo en la desigualdad de género y, por lo tanto,
en la mirada, la división sexual del trabajo es en lo que está en el centro de las estrategias de equidad o de trabajo también desde la planificación urbana de nuestras ciudades. Básicamente, ponerlo en el centro es porque queremos garantizar el derecho a la ciudad de quienes reciben cuidados, y hablamos de infancia, de personas en situación de dependencia, de personas mayores, que ven limitado su derecho a la ciudad, su derecho a la cultura, su derecho a la educación. Una mujer en silla de ruedas que pierde el transporte para hacer una revisión médica porque la infraestructura no está funcionando, está perdiendo un derecho que es el derecho a la salud. También de quienes lo proveen, obviamente, de las cuidadoras, que justamente lo que buscamos es reducir la desigualdad de género en diferentes ámbitos. Objetivo principal, les digo siempre a las compañeras con quienes trabajamos, es el que yo he pensado, es como yo he orientado la política pública o desde donde CIDEU también ha impregnado sus propios objetivos, es este, pero podemos plantear muchos y el tema es bien complejo. Entonces, ¿cómo conseguimos que el trabajo de cuidado sea una tarea más colectiva? Paula hablaba de democratización de los cuidados, democratizar los cuidados dentro de la familia, con la empresa privada, con las instituciones públicas, con el ámbito comunitario, con la economía social y solidaria. De manera que el cuidado sea más equitativo, esté distribuido de una manera más equitativa y sea menos agotador. Y pongo el acento aquí porque creo que el cansancio, el agotamiento, la falta de salud, la falta de autocuidado tiene un impacto tremendo sobre las cuidadoras. Son muchas las propuestas para ir avanzando. Mayoritariamente han sido revisiones o metodologías que han pensado en la perspectiva de género, no tanto en el foco de los cuidados. Creo que es ahora, o es bastante reciente, cuando empezamos a ver que algunas temáticas, que algunas redes, que algunos estamos poniendo el foco en los cuidados. En la última década diría que los grandes avances metodológicos de diseños participativos para incluir también la voz de las mujeres en los procesos de diseño de la ciudad, de diseño del urbanismo, de los equipamientos, han tenido una perspectiva de género necesaria que incluía pues, temas de percepción de seguridad e inseguridad, de roles de género, de estereotipos, y creo que el tema de cuidados necesita un foco específico, que ha sido incluido en estas metodologías, pero necesita un foco específico por la importancia que tiene en la vida de las mujeres y por la importancia en el impacto que tiene en la desigualdad de género. Metodologías de diseño participadas, sobre todo de auditar el espacio público, de volverlo a pensar, de acogerse a posibilidades de transformaciones urbanísticas, de regeneración urbana, pero no solo, de crecimiento urbano, y hacerlo a través de metodologías donde mujeres de los barrios, mujeres que viven lo cotidiano, pues lo ponen en valor. Marchas exploratorias, ONU Mujeres ha hecho una metodología también en materia de ciudades seguras. Creo que hay algunas metodologías que tenemos que ahora adaptar y trabajar para que en el centro estén los cuidados, pero trabajadas están y algunas publicaciones interesantes. De hecho, voy a acabar con una relativamente reciente del 2020 que, bueno, que es del World Bank. Entonces, creo que no es sospechosa, digamos, de no tener cierta transversalidad y que de alguna manera también sorprende, ¿no? Como un organismo como el World Bank llega a decir o llega a entrar en un análisis tan particularizado, incluso entrando en las diferentes planificaciones que podemos tener, ¿no? Una planificación en movilidad, una planificación o transformación urbana, planes como el que aquí he hecho una copia, digamos, de la imagen, de desarrollo metropolitano, que es uno de los temas que nosotros trabajamos. Es un manual que yo recomiendo. Como decía, también tiene pues esto, una perspectiva de género, donde entran muchos otros temas, seguridad y ausencia de violencia, como ven aquí, pero donde vas viendo cómo transversalmente el eje de cuidados toma una relevancia específica. Ellos lo que proponen, ¿no? en esta herramienta, además de análisis de casos de nivel mundial y con pues, diferentes énfasis, ¿no? Propiedad de la tierra, por ejemplo, con una importancia específica en el continente africano, las problemáticas europeas de ciudad construida o liderazgos como el de Viena, que es el primero que empieza a hablar o a trabajar a nivel de estructura institucional también el urbanismo con perspectiva de género, pero básicamente te está diciendo, vale, si la manera en la que hemos visto la ciudad impide
el desarrollo y dificulta los cuidados, vamos a promover un desarrollo, aquí un poco técnico, de subcentros multifuncionales, del desarrollo policéntrico, que antes les decía que Monterrey está desarrollando. Cómo la institución, cómo la planificación urbana puede poner sobre el papel, y esto no es una cuestión ni una transformación que se va a hacer en 2 días, no va a ser un clic, va a ser complicado, va a ser trabajo a medio o largo plazo, pero cómo mejoramos el acceso a bienes y servicios, cómo aproximamos a las áreas residenciales, también cómo integramos consideraciones de transporte como las que hacía antes para reducir el número de barrios y sobre todo pongo el énfasis en el número de asentamientos que ahora mismo no tienen o tienen limitado las oportunidades económicas, de servicios, de infraestructura. Esto es clave para facilitar este equilibrio entre los trabajos de cuidados y la actividad económica. Es clave el acceso al transporte, a un transporte de calidad, a un transporte seguro, a un transporte eficiente. También promoviendo la creación, y esto no lo digo yo, lo dice World Bank, que obviamente lo promueve con una serie de consultoras y de personas expertas en la materia, pero dice promover la creación o protección de una red de espacios públicos verdes, accesibles y seguros. Digamos, no entramos con la guerra al coche, que a mí me gusta mucho más y me entretiene ese debate, ¿no? Y en Barcelona lo tenemos muy abierto, pero sí te está diciendo que el verde urbano es importante, que te puede promover oportunidades para encontrarte mejor, para el bienestar, para el deporte, y que el impacto negativo del cambio climático y de la contaminación también tiene un impacto en mujeres y niñas, ¿no? Los últimos desastres naturales que hemos visto, la pérdida del acceso al agua, claramente es una función que han asumido históricamente las mujeres y que en un momento perdemos el agua, perdemos la luz. Quien va a seguir delante de un desastre natural haciendo las tareas de darle de comer a los niños, de buscarla, van a ser las mujeres. Por lo tanto, sí, el impacto del cambio climático y de la contaminación también va en contra de las mujeres. También de aquellas mujeres que están con cocinas que les están contaminando, que les están generando problemas respiratorios. Las que están con aguas residuales, la gestión de aguas residuales que les impactan negativamente en la salud. Y por último, y ahí también es donde iba ahora con las aguas residuales y por lo tanto hablar de la infraestructura urbana no solo como aquello patrimonial o como las calles, las plazas, los equipamientos, sino también toda esa infraestructura básica sin la cual la vida de las mujeres es mucho más compleja, ¿no? Y aquí también el vínculo entre ese trabajo y el ecofeminismo, ¿no? Y las propuestas de la ecología. Y una de las propuestas, como digo, del World Bank es rehabilitar los cauces y las masas de agua contaminadas, básicamente porque hay una exposición muy grande a riesgos para la salud y que particularmente afectan a mujeres y a niños. Mi conclusión, yo sé que a veces son herramientas muy técnicas, para quienes no las usan o no dominan a diario, pues incluso poco sexys, si me permiten, pero son importantes. Es importante el análisis de todas las herramientas que tenemos para pensar la ciudad, y no solo para pensarla, sino para proyectarla en el medio-largo plazo. Lo voy a dejar acá, yo me quedo a disposición y reitero, la advertencia nos funcionó bien, el acuerdo con los críos me permitió acabar la presentación y el agradecimiento a Mercociudades y nada, adelante, espero que sea muy provechosa esta jornada. Ahora sí, muchísimas gracias, Laura. Bueno, otra mirada que creo que es muy importante también desde la planificación. ¿Se escucha? Sí, desde la planificación urbana y la participación en esa planificación. Ahora vamos a dar paso, antes de dar paso a las experiencias de las ciudades, nos parece importante que piensen y bueno, escuchen estas experiencias. Quizás lo que pueden quienes están por Zoom dejar en el chat es alguna reflexión o sus experiencias resumidas en cuanto a la temática, y obviamente quienes están presentes al final de que ellos nos cuenten las experiencias podemos compartir algunos minutos de reflexión también. Le vamos a dar paso entonces a la experiencia de la ciudad de Santiago de Chile, quien está en palabras de Rosario Olivares.
Ella es subdirectora de Igualdad de Género, Diversidad Sexual e Inclusión de la ciudad. Rosario, ¿estás por allí? Aquí estoy, Mariela, muchas gracias. A ti, adelante. Voy a compartir mi presentación. ¿Me pueden confirmar si se ve bien? Sí, perfectamente. Ah, súper. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación también a presentar la experiencia en Santiago. Saludo a quienes están en el Zoom y a quienes están allá también presencialmente. Yo traté de resumir un poco, tres cosas diría principalmente. Una tiene que ver un poco con la génesis de nuestro sistema barrial de cuidado, luego algunas características que nos parecen claves a propósito de esa génesis y por supuesto también un poco en detalle lo que hacemos. Voy a tratar de... ¿Son 10 minutos, Mariela, o 15? 10 minutos, así damos espacio para Ok. que puedan intervenir también. Ya, comienzo entonces. Contarles que en general tomamos algunas ideas que creíamos que eran fundamentales para pensar un sistema de cuidado. Primero, obviamente, es un sistema que no parte de cero, sino que recoge una tradición de los feminismos y la lucha de las mujeres por poner en el centro del debate de las políticas públicas el cuidado, porque como han dicho también mis compañeras anteriormente, es una labor esencial y cuya existencia ha determinado el sostenimiento de la vida, por lo tanto era central también relevar ese punto. Otra cuestión que nos ha parecido interesante recalcar es que hemos revisado una ampliación del concepto de cuidado, porque a propósito de las políticas que tenemos al día de hoy, evidentemente el concepto de cuidado se ha visto reducido en general a personas en situación de dependencia o personas mayores, dado que la mayoría de los programas que existen, al menos en nuestro país, están ligados a ello, o también al cuidado de la infancia. Y una tercera línea que nos parece también importante destacar es que nuestra propuesta de sistema barrial de cuidados de la ciudad de Santiago de Chile es una propuesta que tiene como base epistemológica una perspectiva interseccional donde buscamos incluir la perspectiva de género, de diversidades sexuales, de inclusión e interculturalidad. A partir también de esta perspectiva es que se crea la subdirección que a mí me toca dirigir también en Santiago y que busca transversalizar esta mirada en la mayoría de los programas que existen en nuestro municipio. ¿De qué se trató? ¿Cuáles son los pilares de donde se surge el programa, el sistema barrial de cuidados, perdón, de Santiago de Chile? Primero se hizo un diagnóstico territorial, porque como bien sabemos necesitamos cifras y un mapeo del territorio para ver cómo vamos a crear las bases de nuestro sistema. En nuestro caso se hizo particularmente de la zona sur de Santiago, que es una zona barrial, a diferencia de lo que en la mayoría de las capitales tenemos, ¿cierto? Que pasa todo en el centro de la ciudad y que a veces se piensa que la ciudad solo es ese centro urbano, ese centro que tiene, en nuestro caso, los edificios de gobierno, los centros comerciales, sino que también en la ciudad capital hay barrios que están más alejados del centro y que en general son barrios que tienen, por ejemplo, una mayor población de personas mayores o de personas migrantes. Entonces, nos fijamos a hacer nuestro primer piloto del sistema barrial de cuidado con un diagnóstico en la zona sur de nuestra ciudad. Obviamente ya existían programas de cuidado y por lo tanto lo que hicimos fue coordinarlos. Estos programas de cuidado que ya existían o eran municipales de creación propia de un gobierno local como el de Santiago, o bien eran programas que existen a nivel nacional y que son financiados por el gobierno de Chile. Y tercero, por supuesto, a propósito de este diagnóstico y de la coordinación de los programas existentes, buscamos cuáles iban a ser las políticas de innovación de nuestros sistemas que nos permitiera generar algo nuevo respecto a lo que teníamos. Mariela, no te escucho. No estamos viendo la presentación pasar. ¿En serio? Estamos en la... Sí, solo en la primera lámina. Sí te escuchamos perfectamente, pero no lo estamos Alguien viendo. me dice su función de compartir de la pantalla está en pausa. ¿Alguien sabe de eso? ¿Que me puede ayudar? Capaz que podés dejar de compartir y volver a intentarlo. Lo voy a intentar nuevamente. No es muy tecnológico lo que acabo de decir, pero... Pero vamos a ver si resulta. Voy de nuevo.
Es lo primero. A ver. Ahora se mueve. A ver, está como pensando. No, no se ve nada ahora. ¿Será? Ahora sí. Pero no la estoy mostrando en la pantalla, o sea, ampliada. ¿O sí? Se ve la pantalla, sí. Estás en sistema, pero no ahí. Ahí. Ya, lo voy Está a hacer de perfecto. esta forma porque la otra no me resultó. Bueno, dale. Bueno, y eso les decía de nuestro sistema que tenía estos tres pilares: un diagnóstico territorial, una coordinación de programas que ya existían y cuál iba a ser la innovación de nuestra propuesta. Fue así como ya en el año 2022 se lanza el sistema barrial de cuidados de Santiago, que es el primero que existe también en Chile. Obviamente han habido muchos esfuerzos también por avanzar en los gobiernos locales y a nivel central en un sistema de cuidado, pero en nuestro caso esa coordinación fue un poco previa a lo que va a ser luego el sistema nacional. El estudio que hicimos en la zona sur de Santiago, con una institución que en Chile que se llama Corporación Sur, entregó algunas cifras de Santiago que obviamente coinciden con las cifras nacionales y en muchos casos también con las cifras latinoamericanas, que el 82% de las personas cuidadoras son mujeres, que más del 60% tiene un empleo aparte de su labor de cuidado, o que el 35% de quienes cuidan no destina nada de su tiempo a la recreación o cuidado personal. A propósito de este estudio, hoy día estamos en una segunda fase que va a ser la georreferenciación en el mapa de Santiago de los espacios cuidados, que se va a convertir después en una app que van a poder usar vecinos y vecinas. Entonces, luego de todo este trabajo, lo que hicimos fue generar la coordinación a través de este sello que ven ahí, este sello moradito que dice, se ve, ¿cierto, Mariela? Ahora sí, ya. Este sello que dice, este lugar forma parte de la red de servicios de cuidado de Santiago y que incluye un circuito que tiene a todo lo que implica desarrollo comunitario, también a las instituciones de salud, de educación, de planificación, de territorio, sociedad civil y medio ambiente. Y hasta el momento, en lo que llevamos ya de coordinación, hay cerca de 40 programas aproximadamente que ya tienen este sello, que va a ser el mismo sello que luego va a estar graficado en este mapa de georreferenciación para saber dónde están los espacios de cuidado, a qué se dedican, en fin. Entonces, ¿cómo pensamos el sistema? Era difícil buscar las categorías, de hecho todavía estamos discutiendo un poco de eso, pero teníamos algunas cosas que eran fundamentales. El cuidado implicaba pensar, obviamente, en las cuidadoras, en, como lo decía también Laura, el autocuidado, en las personas mayores, en la infancia, en las personas en situación de discapacidad y también en las comunidades. Y a eso, como este es un programa que tiene un carácter interseccional, buscamos atravesarles esas intersecciones que están en esos círculos, que sería cómo afectan en estas poblaciones la migración, el género, las diversidades sexuales o si son provenientes de pueblos indígenas. A propósito de la creación de este sistema, nos dimos cuenta, y viendo también la experiencia internacional, que era necesario tener espacios de cuidado, infraestructura, que se pudiese hacer referencia como el espacio donde el cuidado tiene sus servicios, sus programas, pero además también donde se trabaja por el cambio cultural. Entonces, a propósito de los espacios de cuidado, lo primero que hicimos fue crear uno en la zona sur de Santiago, que se llama Casa Igualdad. Este es un centro que busca entregar algunos servicios y programas a las distintas problemáticas que afectan a las personas que cuidan y son cuidadas, y como ya les decía, que tiene un enfoque de género, de inclusión, de interculturalidad. La Casa Igualdad, que se lanzó el 7 de septiembre a la fecha, ha atendido a más de 2.753 personas y tiene distintos programas que son parte de la innovación de este sistema de cuidado, que va, por ejemplo, o que está situado en la ayuda psicológica, que era una cuestión bastante crítica, que no solo existe en Chile, sino a nivel mundial, sobre todo después de la pandemia, ayuda legal y social, rehabilitación kinesiológica, espacio para niñeces,
mientras las personas que cuidan van a recibir estas ayudas, ¿cierto? Autocuidado y tiempo para las cuidadoras, talleres de perspectiva interseccional, capacitación y escuelas emprendedoras, también pensando en la autonomía de las mujeres que cuidan, hay actividades culturales, actividades comunitarias, hay un espacio de patio intercultural también donde trabajamos temáticas de medio ambiente y de algunos talleres de pueblos ancestrales que hay en Chile, acompañamiento para personas trans, que también fue una de las demandas que surgió el año pasado para incluir a las diversidades en el sistema de cuidado. Recordar que las personas trans hasta hace unos años tenían un promedio de vida hasta los 35, 36 años. Hoy día las personas de la diversidad sexual van a envejecer y dado que su conformación familiar es distinta a la de las personas heterosexuales, la problemática del cuidado también se abre para sus futuras generaciones. Y por supuesto tenemos distintos programas de violencia, porque también hay que cuidarse de la violencia de género para un sistema de cuidado. El Estado de Chile provee programas de violencia de género para personas heterosexuales, por lo tanto en Casa Igualdad se creó uno que no existía de parte del gobierno, que es un programa de atención de violencia en parejas LGBTIQA+. Acá de hecho hay una foto del patio intercultural que creamos con una lamia mapuche, donde además de tener un riego por lluvia y de tener ahí también todo un sistema educativo donde las comunidades se acercan, ha sido incluso un espacio de salud mental, porque en una ciudad donde hay poca naturaleza, entrar a ese lugar también da un poco de calma. Dentro de nuestro sistema de cuidados, que está ubicado también en la Casa Igualdad, tenemos un programa piloto que nos parece interesante compartir, lo voy a hacer brevemente. Este programa se llama Brigada de Cuidado y es, si Casa Igualdad es nuestro espacio de infraestructura en el territorio, la Brigada de Cuidado es el programa que va al territorio, a las casas de las personas que cuidan y que son cuidadas y que proporciona, distinto tipo de asistencia para esas personas. La Brigada de Cuidado está compuesta por mujeres que son cuidadoras, pero que ejercían trabajos de cuidado no remunerados como la mayoría de las mujeres, y que a través de una capacitación que hicimos con Naciones Unidas y que logramos certificarlas como cuidadoras, hoy día trabajan media jornada de cuidadoras de manera remunerada por el municipio y la otra media jornada la ocupan en el cuidado de sus propias familias o de las personas que tengan a cargo. La Brigada de Cuidado tiene tareas que son bastante importantes para nosotras, se han transformado en uno de los programas más importantes que tiene nuestro sistema barrial de cuidado y ellas mismas han logrado generar una identidad que hoy día tiene a las cuidadoras organizadas de manera políticamente, ¿cierto? Distintos tipos de cuidados, se han organizado mujeres cuidadoras de personas mayores, se han organizado también, por ejemplo, familias cuidadoras de niños, niñas y adolescentes con TEA, que además tienen una perspectiva de protección al medio ambiente, y en fin, este espacio ha logrado también que las cuidadoras se encuentren y de alguna manera también puedan identificarse y poner en valor su trabajo. El año pasado la Brigada de Cuidado atendió a 1.137 personas mayores y entre algunas de las labores que hacen, que nos parecía interesante mostrar hoy día, es que ayudan a las personas cuidadoras con un respiro o a quienes son cuidadas o que están simplemente en abandono, sobre todo las personas mayores que viven solas, en ayudarlas en las compras del supermercado, en las visitas médicas, en la realización de exámenes, trámites administrativos, pago de pensiones, o también dentro del hogar, en ayuda y aseo del propio hogar, en orientaciones de lo que tienen que hacer cotidianamente, en estimulación de realización de actividades propias, de contención emocional, en fin. La brigada se presenta hoy día como un espacio importante para la comunidad porque puede estar desplegada en el territorio de una manera mucho más práctica. Esta casa, que es Casa Igualdad y que alberga el programa territorial de nuestro sistema barrial de cuidado, es un espacio que está siendo provisional porque lo que vamos a inaugurar el próximo año es el primer edificio de cuidado de Santiago, que es este edificio que les muestro en esta fotografía. Este lugar está a una cuadra de Casa Igualdad, era un asilo de una congregación que se llamaba Hermanita de los Pobres, era un asilo de lo que se llamaba antes asilo de ancianos, son 8.000 metros cuadrados que además contienen un parque, el primer
parque ecosustentable de la ciudad, además de una lavandería comunitaria, de una biblioteca infantil, y dentro de ese circuito va a estar el primer edificio de cuidados que va a contener algunos de los programas que hoy día tiene Casa Igualdad y que prontamente también va a tener algunos de los programas que además tenemos del sistema estatal y otros propios de la comuna. Así es como hemos ido de alguna manera construyendo nuestro sistema de cuidado. Yo les traje ahí algunas fotos del trabajo que hemos hecho. Tenemos una publicación que se llama Relato de Cuidado, que fue escrito por las propias cuidadoras en un trabajo que les ha permitido también pensarse a sí mismas y compartir lo que sienten. Ahí hay también unas fotos de los talleres que hacemos para las cuidadoras o de las actividades, como onces de cuidado, donde nos reunimos con las personas, las vecinas y los vecinos a conversar sobre el cuidado, qué vamos a entender sobre ese concepto y cuáles son sus aspiraciones de un sistema barrial, y por supuesto toda la demás incidencia política para que el sistema nacional considere lo que estamos trabajando, también a nivel internacional, que formamos parte de la Alianza Global del Cuidado, parte de la microred también de cuidado, a propósito que estaba Laura, de sistema de cuidados que tiene CIDEU, y sobre todo yo diría que una de las cosas más importantes que ha fortalecido nuestro trabajo es la posibilidad de compartir con todas las colegas y los colegas de los distintos países que hoy día están teniendo esta preocupación y que nos permite también ver a partir de sus experiencias qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo podríamos mejorar nuestro trabajo. Así que agradecida también de la invitación y ojalá podamos seguir comunicándonos y compartiendo esto que hacemos, porque de verdad que todo lo que hemos hecho con las ciudades amigas nos ha permitido fortalecer nuestro trabajo en cuidado. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosario. Súper interesante la experiencia de Santiago de Chile. Hablabas de una publicación de relatos de cuidados, capaz que nos puedas compartir si está en algún lado en la web para poder conocerla. Sí. Buenísimo. Bárbaro. Entonces pasamos ahora a la siguiente experiencia de la mano de Lucas Raspal, quien es el subsecretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Rosario, Argentina. Lucas, ¿estás por allí? Sí, aquí estamos. Bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Es un gusto compartir y escuchar las experiencias de ciudades amigas, ciudades vecinas, algunas aquí tan cercanas, como lo es Santiago, que he visitado un montón de veces. Bueno, de mi parte, no voy a hacer una presentación con PowerPoint porque quiero contar un recorrido que se resume finalmente en una experiencia concreta de nuestra ciudad. Para quienes no conocen, la ciudad de Rosario es una ciudad importante de nuestro país, con alrededor de 1 millón de habitantes. Recuerdo que en momentos de la pandemia, cuando todos tuvimos que salir a inventar y hacer cosas distintas y nuevas para el cuidado de la población, realizamos un trabajo como muy estrecho con organizaciones sociales de nuestra ciudad para alcanzar a cada una de las personas mayores de todos los barrios de la ciudad. La ciudad de Rosario tiene un plan que sirve como marco para esta experiencia que voy a contar, que es el plan de cuidados, un plan integral de inclusión y cuidado que se llama Plan Cuidar. En ese plan nosotros tenemos un despliegue territorial muy importante con 40 espacios municipales en los que se ofrecen distintas propuestas para niños, para niñas, adolescentes, jóvenes, personas mayores. Mucho de eso va en clave y poco a poco se va transformando también en espacios de cuidado que permitan, sobre todo en los barrios, ¿no? En los lugares de mayor vulnerabilidad, donde las mujeres no tienen ninguna posibilidad de dejar a sus hijos más que con algún familiar, o en este caso, en los sitios que tiene la municipalidad que se llaman centros cuidar. Esto como marco general. La experiencia concreta, recupero entonces, viene de la pandemia, en la que trabajando con esas organizaciones sociales que nos permitían mayor capilaridad, más allá de los 40 centros, necesitábamos llegar a otros lugares que nos quedaban algo lejanos para nuestros centros, o los 50 centros de salud, o los centros culturales que hay.
Estas organizaciones sociales nos permitieron llegar hasta el último domicilio de las personas mayores, que contabilizamos y georreferenciamos 200.000 en época de pandemia. A partir de ahí, el trabajo con estas organizaciones fue muy de cerca, y pudimos observar qué capacidad de trabajo en materia de cuidados tenían, fundamentalmente porque asciende al 95% mujeres, para el cuidado de personas, en este caso personas mayores, porque así arrancó la pandemia. Pero en función de esa plataforma de trabajo, nos propusimos trabajar con estas organizaciones sociales para profundizar y para poner en valor la tarea del cuidado a través de ciclos de capacitación que desde la pandemia en adelante no terminaron nunca. Incluso pudimos rubricar con muchos de los referentes y las referentes, a quienes llamamos promotoras de cuidado, en la Universidad Nacional de Rosario, cursos de competencias específicas por los cuales esta población, que jamás nunca había accedido a la universidad, lo hizo de la mano de esta política que busca poner en valor la tarea de cuidado, y a partir de ahí pudimos ver entonces un eslabón más en la cadena, que es en particular donde yo quiero poner el acento. Hasta ahí nosotros pudimos recuperar el trabajo de un montón de personas en los barrios que venían haciendo cuidados, pero sin modificar su situación de no tener quizás los ingresos propios de un trabajo formal, o que ya venían cuidando y aprendían a hacerlo con todo un fundamento más allá de la práctica, un fundamento en perspectiva de derechos y el trabajo que hicimos en perspectiva de género y todo lo que fuimos avanzando, pero nada de eso redituaba finalmente en la posibilidad de conseguir un trabajo formal que les permita salir de esa informalidad, valga las redundancias, y entrar en otro terreno. Entonces pensamos, junto con todas estas promotoras y promotores de cuidado, fueron más de 120 organizaciones, al menos 200 o 300 personas que fueron pasando por estos ciclos de capacitación, unir este eslabón que decía en la cadena, que es una formación que nosotros pudimos garantizar porque la escuela municipal de gerontología es propia de la secretaría en la que me toca a mí hacer mi trabajo, que es la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, y pudieron hacer una formación anual con una carga horaria importante, son más de 80 horas teóricas más las prácticas, para avanzar en lo que se denomina cuidados gerontológicos o auxiliar de cuidados. En general son distintas formas de acuerdo a cada quien, para llamar esto mismo, que es una formación que les permite el cuidado de personas mayores. Nosotros entonces captamos personas en los barrios capaces de cuidar y que eligen ese cuidado ya no como algo que les viene impuesto, sino como una posibilidad de trabajo. Las acompañamos en estas capacitaciones para que puedan poner en valor esa tarea de cuidado y para que tengan también un título que acredite esa idoneidad. Y finalmente llevamos a muchas de estas personas, a quienes lo eligieron, al proceso de constitución de cooperativas de cuidado. En el área de la municipalidad que toca a la Dirección de Cooperativas, también en la Secretaría de Desarrollo, hay todo un ciclo en el que se va acompañando primero la formación de la grupalidad, los procesos básicos para constituir la cooperativa, los procesos administrativos para también conseguirlo, y así se constituyeron distintas cooperativas de cuidado que, más allá de poder prestar servicios al municipio y el municipio entonces poder, a través de un proceso de contratación formal, darles trabajo en materia de cuidados a estas personas, también pudieron empezar a trabajar para el sector privado. Por eso obras sociales y prepagas empezaron a contratar estas cooperativas de cuidado formadas por personas que venían del trabajo exclusivamente barrial y territorial, que antes no habían tenido ninguna forma de acceso a este trabajo.
como un último eslabón en esta secuencia que nosotros la reconocimos finalmente como un círculo virtuoso en lo que hace a poner en valor las tareas de cuidado y ofrecer trabajo formal para un montón de personas que solo cuidaban porque les tocaba, porque así lo decían los mandatos familiares, culturales o sociales. Constituimos un registro que denominamos registro municipal de cuidadores y cuidadoras, que es un registro al cual puede acceder cualquier ciudadano o ciudadano de nuestra ciudad cuando necesita el cuidado de un adulto mayor, ya sea para instituciones residenciales, como habitualmente se reconoce a los geriátricos, digo, para ponerlo en términos con los que quizás todas las personas aquí nos enteremos rápido de lo que estamos hablando, como para domicilios particulares. Entonces ahí se terminó de cerrar un perímetro en el que no solo la captación de las personas que venían haciendo tareas de cuidado, no solo los primeros ciclos en capacitación, no solo la formación en el marco de la Escuela de Gerontología, no solo la constitución de la cooperativa de cuidado, sino también la posibilidad de que se genere a partir de la municipalidad una suerte de bolsa de trabajo que les permita ser contactadas y contactados por cualquier ciudadano con un mapa que georreferencia dónde está ubicado cada uno y cada una de estas cuidadoras, y así entonces ir facilitando y habilitando procesos en los que el trabajo simplemente se va dando. A la par sirve para la ciudadanía en procesos en los que uno nunca elige y en general vienen más accidentalmente que otra cosa, que es cuando como familiar de una persona mayor necesita salir a contratar no una persona, sino varios turnos de personas para que puedan hacer el cuidado de un familiar enfermo, por ejemplo, o de una persona mayor que de repente empieza a tener esta necesidad. Este proceso, que nos resultó muy conveniente para todas las partes en materia de cuidados de personas mayores, nos abrió la posibilidad, y aquí tenemos como un nuevo desafío, de poder equipararlo o de poder hacer algo equivalente con el cuidado de niños y niñas. En nuestra ciudad, el cuidado de los más chiquitos, acá se habla habitualmente de niñeras o niñeros, no sé si es un término que les suena, en Chile hablan del cuidado de párvulos, bueno, en definitiva, ese cuidado de niños y niñas en casa, cuando la madre y o el padre tienen que salir y la organización familiar así lo requiere, queda en general en manos de personas de confianza. Pero esas personas de confianza no siempre tienen formación, o para ser más concreto, en general nunca tienen una formación que acredite la idoneidad para el cuidado, así que lo que vamos a buscar como proceso próximo, simulando o trayendo la experiencia del cuidado de personas mayores, es una instancia en la que también podamos permitir, facilitar o habilitar a la ciudadanía, a quien le interese capacitarse en materia de cuidados de niñas y niños, con perspectiva, por supuesto, enfoque de derechos, que puedan hacerlo para luego formar parte también de un registro similar al de cuidadores y cuidadoras de personas mayores. ¿Qué es lo que buscamos con todo esto y por qué cuento en particular esta experiencia? Primero, porque el resto de las experiencias que tenemos dentro del plan Cuidar se apoyan quizás ya en 20 años de historia de políticas sociales en la ciudad de Rosario y quizás no tengan ese costado de experiencia novedosa sin por eso ser menos importantes que esta. Ya decía, hay más de 40 centros que ofrecen espacios de cuidado comunitario para niños, para niñas, para familias en general, incluso para personas mayores, pero este recorrido que fue último, que lo encontramos en virtud de lo poco de bueno que tuvo la pandemia, si es que tuvo algo, al menos nosotros rescatamos esta pizca para haber logrado estrechar este lazo de trabajo común con las organizaciones sociales, empezar a captar ahí la posibilidad de referentes o miembros de estas organizaciones sociales para hacer todo el ciclo que ya enumeré, que tiene como
distintos pasos, pero que encuentran finalmente ese valor agregado cuando se hace todo el circuito, no solo las capacitaciones, sino cuando todas esas capacitaciones devienen en una posibilidad formal de trabajo, poniendo en el centro, que es uno de los ejes que tiene este plan Cuidar, la tarea de cuidado, revalorizándola, sacándola exclusivamente de los hombros de las mujeres, porque en tanto no generemos políticas públicas que promuevan la corresponsabilidad, que lo hacemos, en tanto no generemos instancias, espacios en los que se hable del cuidado como una tarea, como un trabajo específico, esto de otro modo seguiría sucediendo sin ningún tipo de cambio o con cambios mínimos que terminan sin gravitar en las modificaciones estructurales que queremos para nuestra ciudad. Así que dejando el contacto por si alguien quiere luego tener alguna precisión o algún elemento de este programa específico que les contaba, quedo a absoluta disposición. Y fui justo con el tiempo para permitir que las compañeras y compañeros de otros países también puedan contar sus experiencias. Muchas gracias, Lucas. Muy interesante la experiencia del plan Cuidar, que habíamos escuchado en algunas otras ocasiones, pero no particularmente esta faceta del plan. Así que te agradecemos muchísimo la exposición. Por acá terminaríamos con las experiencias de las ciudades, pero nos gustaría, si tienen alguna intervención, tanto por Zoom como presencial, si quieren contar alguna experiencia o alguna reflexión al respecto de la temática, tenemos unos minutitos para hacerlo. No sé si por el chat ya tenemos algo. Más allá de felicitaciones, por supuesto, a quienes están disertando y al compartir estas experiencias tan enriquecedoras para todos, tanto de las ciudades como de las diferentes organizaciones. Bueno, ¿qué tal? Yo estuve mirando el chat, tenemos una pregunta larga, capaz que difícil de contestar, pero podemos resumir lo que pregunta Segundo Vega en su mensaje, donde dice cuáles serían los ejes fundamentales sobre los cuales podríamos diseñar programas de cuidados urbanos efectivos en nuestras ciudades. Yo escuché a Santiago de Chile que su plan efectivamente tenía 3 ejes principales. Capaz que estamos dando alguna respuesta desde esa presentación. Mariela. No sé si esta pregunta, Rosario, si está por allí Laura, todavía quieren hacer algún comentario. Igualmente estas preguntas, aclararles que Paula Fortes de Flaxo Chile nos pidió disculpas y saludos a todos porque tenía que retirarse, pero que por favor nos pidió que si había alguna pregunta o comentario específico, se la hiciéramos llegar. Tenemos una mano levantada de Iris Batista, simplemente si estás por allí, Iris, te escuchamos. Estás muteada. Ya. Ahora sí. A lo que mencionaba Laura en su primera exposición y a las 2 últimas experiencias también que hemos estado viendo, la pregunta era concreta, ¿no? Tal vez para tanto los panelistas, las panelistas o para algún miembro que está aquí trabajando específicamente, ¿cuántas experiencias específicas, ¿no? En ciudades de organizaciones de sociedad civil han sido recogidas y convertidas en política pública? ¿No? Eso quisiera saber si ha habido una experiencia validada que haya sido recogida y que ahora es una política pública, ¿no? En cualquier gobierno local, en cualquier país, etcétera. Me interesa eso. Y lo otro es ver lo que Laura nos decía al inicio, de que esto está tan vinculado al mercado que a veces cuando se hacen esfuerzos no colectivos de asumir el cuidado en comunidad, como aquí sucedió con la comunidad María Auxiliadora en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, que hicieron su centro infantil,
¿no? Que era comunitario, todo era comunitario, el rotativo cuidado estaba en manos de mujeres, de hermanos y hermanas también, etcétera. Entonces, definitivamente, el gobierno municipal instaló allá, ¿no? O sea, apoyó a esa guardería, pero a su vez también se instalaron 2 guarderías, entre comillas, guarderías, espacios infantiles privados. Entonces, no se pudo contra el mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque no había mucho sostén económico, ¿no? Para tener ahí a las personas, etcétera. Entonces la gente prefirió pagar y se fue allá. Entonces, ¿cuánta posibilidad también es mi pregunta? Tenemos de, justamente les mandaba ahí un link de que la privatización, ¿no? Del cuidado con hogares de ancianos privados y esto, lo otro, le hace competencia, entre comillas, al Estado, porque no hay como es punto de comparación en la atención que prestan, pero definitivamente esto desestructura cualquier posibilidad, digamos, de iniciativa comunitaria de sociedad civil para la redistribución y el cuidado de la sociedad a menores, personas con discapacidad, ancianos, etcétera. Entonces, ese también es uno de mis cuestionamientos al ver estas iniciativas tan potentes, pero que a ver cómo las seguimos plasmando, ¿no? Y en esta línea que la CEPAL ahora está manejando, ¿no? Del derecho al cuidado. Eso era para comentar y algunas preguntas. Gracias. Muchas gracias, Iris. Capaz que Rosario quiere hacer un comentario con respecto a lo de la participación de las organizaciones de la sociedad civil en esta construcción de políticas públicas. Sí, primero decirles que yo creo que hay una preocupación a nivel global y particularmente latinoamericano por el sostenimiento de un sistema de cuidado en términos económicos. Nosotras en Santiago estamos trabajando ahora con Naciones Unidas para hacer la conmemoración del primer año internacional del cuidado, que es ahora a fines de octubre, y una de las tareas que nos pusimos fue monetarizar hoy día cuánto sale nuestro sistema barrial mientras está el sistema nacional para hacer algún tipo de proyección y por supuesto entender también que la responsabilidad del cuidado es una responsabilidad de todas las personas, es decir, hay una responsabilidad del Estado, hay una responsabilidad de los gobiernos locales, pero también hay una responsabilidad del sector privado, por ejemplo, en el establecimiento de espacios de cuidado para infancia de sus trabajadoras u otro cuidado que se necesite. Eso obviamente es distinto a que se privaticen algunos cuidados en el sentido de que no existen como un derecho. Yo creo que esa garantización del derecho debería mediarlo. Por ejemplo, en Chile hay espacios que se llaman after school, como después del colegio, ¿cierto? Que no tienen garantías de que sean espacios legales, por decirlo de alguna manera, donde se ha visto maltrato de niñas y niños, donde el cuidado no ha sido de la mejor forma llevado a cabo y por lo tanto la desesperación de las madres o los padres por tener un espacio donde puedan dejar a sus hijos e hijas después que salen del colegio y tienen ese tiempo entre que ellos llegan del trabajo, los lleva a ocupar estos espacios que no son legales y que pueden ser un peligro. Así como también hay personas que no cuentan con el dinero suficiente para pagar, por ejemplo, espacios de cuidado de larga duración para personas mayores. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo que se debe hacer entre todos los sectores que tienen implicancia en el cuidado y, por supuesto, buscar la forma en que los estados tengan un fortalecimiento de su política económica para el Sistema Nacional de Cuidado. En Chile se calcula que más del 24 o 25% del Producto Interno Bruto del país está asentado en el trabajo de cuidados no remunerados. Por lo tanto, hay un dinero ahí que es importante, que se está generando, porque el cuidado es un trabajo reproductivo que es la base para el trabajo productivo y por lo tanto las economías se tienen que empezar a pensar de esa manera. Creo que eso va a ser lento, lamentablemente, y esperamos que se esté discutiendo ya eso a nivel económico. Y por otro lado, por supuesto, creemos que la participación de las comunidades es fundamental, porque evidentemente cada comunidad, cada contexto, cada necesidad que se da en los territorios se tiene que ir traduciendo en el sistema de cuidados. Por eso nosotros en Santiago le pusimos a nuestro sistema barrial, porque son los barrios también los que van entregando esa información y que van viendo las necesidades y por eso también ha sido importante la georreferenciación, porque hay barrios donde hay más personas mayores, en otros donde hay más infancia, en otros donde hay más personas migrantes y así se va a ir
configurando todo de alguna manera. Muchas gracias, Rosario. Gracias. Le damos la palabra, no tenemos mucho tiempo más, un minutito acá en piso. Tenemos a Carlos Simón de la ciudad de Porto Alegre que quiere hacer un comentario, reflexión o consulta. Adelante, Carlos. Un minuto, por favor. Dale. É para dividir, então, com os colegas que estão online e também os aqui presentes, a pergunta se tem alguma cidade com uma experiência de uma instituição não governamental que virou política pública. Nós temos em Porto Alegre, desde 2005, primeiro, uma organização não governamental, a Associação Cristã de Moços, a Serrota para os Teres, fez um projeto por 1 ano e meio em Porto Alegre de abordagem a crianças e adolescentes em situação de rua, e depois disso a Prefeitura de Porto Alegre, em 2007, criou o programa Ação Rua. É um programa que tem 14 equipes com psicólogos, assistentes sociais e educadores que fazem abordagens manhã, tarde e noite para que não tenhamos crianças e adolescentes em situação de rua na cidade de Porto Alegre. Um investimento anual de mais de 2 milhões de reais que garante que a gente tenha pouca ou quase nenhuma criança nas ruas da nossa cidade de 2007 a 2023. Nós temos na nossa cidade, para ir encerrando, 500 organizações não governamentais que trabalham com crianças e adolescentes, a maior parte dessas vinculadas com a Prefeitura de Porto Alegre, e 80 instituições não governamentais que atendem pessoas idosas, metade dessas vinculadas com a Prefeitura de Porto Alegre. Nós não chamamos de terceirização, nós chamamos de parceria, porque todas as organizações não governamentais, elas têm uma contrapartida, elas recebem um valor do poder público municipal, mas elas têm também as suas obrigações. Há uma lei nacional desde 2014, que é a Lei 13.019, um marco regulatório da sociedade civil no Brasil, e este regula o tipo, a forma da parceria que cada instituição pode realizar com o poder público municipal, estadual ou da nação. E para concluir, mesmo instituições não governamentais de caráter religioso, elas podem manter a sua identidade. Ela pode continuar católica, evangélica, espírita ou budista, mas ela tem que cumprir com um projeto técnico que ela se vincula com a prefeitura da nossa cidade. Muchas gracias, Carlos. Bueno, por acá vamos a tener que estar cerrando en el día de hoy. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Creo que es una temática que podríamos hablar por muchísimo tiempo, por muchas horas y discutir e intercambiar experiencias. Nos parece que es plantar la temática en el ámbito de los gobiernos locales, de las organizaciones de la sociedad civil, de empezar a hablar de esto, de seguir construyendo entre todas y todos y repensar el tema de los cuidados y el sistema de cuidados. Entonces, en función de eso, seguramente desde Mercociudades vamos a seguir hablando de este tema, no es que va a quedar por acá, así que les pido que estén atentos a próximas convocatorias sobre la temática. Por supuesto, volvemos a agradecer a quienes nos acompañaron en el día de hoy, a Flaxo Chile, a Sideu, de la mano de Laura y Paula, y obviamente a las experiencias de las ciudades de Santiago de Chile y Rosario que nos aportan ese granito de a tierra de todo lo conceptual. Y por supuesto agradecer como venimos agradeciendo, y estamos muy felices acá en la ciudad de Foz de Iguazú, que nos están brindando todas las posibilidades para hacer esta actividad. Por mi parte nada más, les agradezco a todos y todas y nos estamos viendo. Un abrazo grande desde la virtualidad.